Bueno, cuéntanos una anécdota peligrosa de tantos años dentro del mundo de los rallies. Bueno, lo que hablábamos antes, digamos que antes era mucho más permisivo todo, el principio de los rallies, y podías colocarte en cualquier sitio, valía todo sitio, que nadie te echaba del sitio, y entonces arriesgabas y hoy realmente lo piensas fríamente y dices, bueno, no vale la pena arriesgar ni meterse en la zona de trazada del coche para hacer la derrapada más bonita, porque a lo mejor es la última que fotografías, lamentablemente. Y tengo una anécdota pues, que viene un poquito al caso con Alberto Camba en una subida a la Saleta, en Carballiño, y en fin, que se cruzó en la famosa curva de la Capilla. Entonces yo pues aproveché los disparos hasta que lo vi que se me venía encima e intenté escapar, y ya cuando tal ya lo tenía, ya me estaba tocando en los pies, prácticamente lo perdí fuera de cámara, y ya con poca fuerza me cogió por los pies y me caí, pero bueno, por suerte nada, no hubo ningún problema ninguno, a mí no me pasó absolutamente nada, y Camba lo sacamos de la red metálica, aquella de la red plástica, mejor dicho, y pudo continuar. Y después recuerdo, sí, eso sí, recuerdo en un Rally Dolacón en el 79, creo que fue Peitos en la famosa meta del tramo de Razamón de Eiras, concretamente en Eiras, que cogió un pedrusco, cruzó, cogió un pedrusco derrapando, y yo estaba agachado y me dio con el pedrusco en toda la pierna, que aún me parece que me está doliendo hoy, pero por suerte no fue a la cabeza, que fue a la pierna. Y después, perdón, o sea, me viene ahora a la mente que sí tuve una experiencia muy bonita con Marco Allen cuando vino aquí de invitado al Motor Show de Vigo, al Salón del Automóvil, y tuve la oportunidad de subir con él en el 131 Abarth, y pues eso, fueron 4 vueltas que dimos, y bueno, al principio miraba de frente, luego solo me fijaba en los pies, cómo movía los pies, me iba hablando, muy agradable también Marco, muy simpático, y bueno, no, era puro espectáculo pensar que como iba, tal como llevaba el coche, era capaz de trazar, y bueno, ahí te das cuenta ya los años de experiencia y el nivel de un piloto. Comentamos rallies míticos, incluso alguna subida, pero nunca te centraste en lo que es circuitos, en turismos, GTs o Fórmula 1. Sí, bueno, en Fórmula 1 mi primer gran premio que vi como aficionado, y con una cámara de aficionado de estas de plástico, pues tengo un par de fotos que son realmente las únicas que pude aprovechar. Fue del Gran Premio de Fórmula 1 de 1976 en Monza, en Italia, cuando Niki Lauda, bueno, fue realmente de ese Gran Premio donde se basó la película de Rush. Y evidentemente, pues eso, Niki Lauda volvía a salir después del accidente grave de Nürburgring, y llevaba de compañero a Claire Gassoni, y bueno, los famosos Tyrrell de 6 ruedas, o sea, tengo un recuerdo muy bonito. Y después, a raíz de ahí, pues sí fui al Gran Premio del Jarama en el 80, y ahí también no tenía acreditación, pero bueno, es lo que hablamos en aquella época, o sea, accedíamos, yo tengo fotos en el box de McLaren, sin ningún tipo de acreditación, repito, y metido allí dentro del box, fotografiando los motores encima, todo, y los mecánicos te pedían permiso para pasar por delante tuya para no estropearte la foto. Yo eso lo recuerdo perfectamente. Y después ya a nivel profesional tuve que hacer, bueno, hice el Gran Premio de Fórmula 1 del 96, cuando se decidía el título entre Schumacher y Villeneuve, y bueno, aquello es un recuerdo muy bonito también, porque bueno, era muy importante, porque se decidía el Mundial. Ahí tengo un archivo muy bueno. Y me pasó un detalle, una anécdota curiosísima, digamos que al no hacer fotos en Fórmula 1, aunque lo llevaba más o menos, llevaba información sobre la Fórmula 1 cómo iba, resulta cuando nos movíamos, te mueves en el circuito con monovolúmenes que te llevan a la gente de prensa de un lado para otro, le dices me llevas a aquella curva, aquella otra curva, y en una de estas coincidí con una persona en el asiento de atrás, que íbamos solos, y yo me preguntaba quién será este señor, y no sé, y la cara me resultaba familiar, y era un piloto de Fórmula 1 que no estaba activo,
pero que era nada más y nada menos que Jody Scheckter. Y además de las experiencias dentro de la Fórmula 1 que ya nos comentaste, ¿tienes alguna más? Pues sí, tuve que hacer durante 5 años, 6 años aproximadamente, sí, creo que 6 años, los test de Fórmula 1 en Jerez, porque trabajaba y trabajo para una agencia deportiva italiana, y siempre me mandaba allí, siempre que podía. Ya me decía, lo que pasa es que siempre fueron el mes de febrero, principios de febrero, la primera semana, la segunda, entonces me eran muy compatibles con el trabajo, porque no es la época que más trabajo tengo en el estudio. Entonces pues fui y bueno, la verdad disfruté mucho en los test, porque me permitió estar más cerca de los pilotos, independientemente que los pilotos de Fórmula 1 son más elitistas que los de rallies, no son tan cercanos, pero bueno, en fin, estuve con varios pilotos y lógicamente los primeros test, pues de Alonso con Renault, pues allí estuvimos, y de hecho le llevé una fotografía que le había hecho en los CARS en Monterroso, que organizaban el Ayuntamiento de Monterroso por las fiestas, y era puntual para el Campeonato Gallego, y él pues corría ese año el Campeonato Gallego. Entonces pues le llevé esas fotos, le llamaron mucho la atención, en fin, le encantaron, porque en su momento ya tenía un montón de fotos, lógicamente, de Fórmula 1, las que quisiera, pero cuando empezó con los CARS, pues oye, con una bandera a cuadros, que la bandera estaba sujeta por el palo de una escoba, y o sea, eran cosas así muy simpáticas, o sea, y bueno, la apreció bastante. ¿Ves? La bandera a cuadros era un palo de una escoba, no era sí, era. Claro, entonces claro, se ve allí de chaval. Sí. Pues entonces, pues repito, fue una experiencia muy bonita el poder fotografiar los test durante 4 días, 3 días que estaba allí en Jerez, y en fin, o sea, estuve con gente que tengo amigos de la radio, de una emisora de radio en México, de Guadalajara, y estuvieron haciendo una entrevista a Checo Pérez, que estuvimos allí presentes, una persona encantadora, por cierto. Y bueno, y después lo típico, pues en su momento, cuando era pues Hamilton, y no sé, pues Alonso también con Ferrari, y repito, una experiencia bonita, porque aparte los test tenían de todo, normalmente era muy variada, la climatología solía variar mucho, había días de lluvia, había días de pleno sol, días con temperatura muy agradable, días fríos, con lo cual con lluvia era muy agraciado, o sea, las estelas de agua que te deja el Fórmula 1 y todo esto da mucho juego para fotografiar. En la Fórmula 1, ¿te sorprendió algún piloto concreto por cómo iba, dependiendo de las condiciones climatológicas? Bueno, yo creo que en los test, en fin, no es carrera y no le importa demasiado arriesgar, van probando neumáticos y bueno, ahora mismo así concretamente que tenga en mente uno que arriesgara mucho, tal, bueno, siempre le vi un pilotaje bastante agresivo a Räikkönen, a Kimi. Kimi, aparte, bueno, por algo le llaman el hombre de hielo, porque va a su bola y es increíble, te puede hacer un espectáculo en un momento dado, y yo creo que tenga en mente en estos momentos quizá Kimi Räikkönen. De los rallies actuales, ¿cuál es el que más te llama la atención? Bueno, yo ahora digamos que estoy un poco, no desligado, pero voy a muy pocos, no puedo ir a muchos, y en fin, ahora mismo pues lo más cercano sigue siendo Portugal, los del Nacional pues esporádicamente un Orense, cuando coincide, que es lo máximo que puedo ver, y después aprovechar los rallies que por suerte tenemos aquí en el norte de Portugal, como esos Serras de Fafe, que es un rally que tiene un nivelón, y después pues el que me encanta es el Rally Spirit, el de Porto, porque hay unas joyas ahí verdaderamente preciosas, coches muy bonitos de la época de los Grupo Bs y tal, que te apetece fotografiarlos por todos los costados, y bueno, repito, este último
el Spirit del 2019, pues oye, una preciosidad, pasado por agua también, pero bueno, repito, el agua es incómoda, pero a veces el espectáculo, digamos que vale la pena, compensa una cosa con la otra. Pero repito, Portugal ya desde que se vino al norte, por lo menos hubo 3 años que ya no pude verlo, por motivos de trabajo, porque es en el mes de mayo y ahí me viene un poquito mal. En los rallies actuales, ¿disfrutas más yendo a los Legend, como puede ser el Rally Spirit, o a un Serras de Faz, por ejemplo? Yo disfruto más en un Spirit, o sea, aunque reconozco que son dos cosas totalmente distintas, pero no sé, ver un score muy bien cuidadito y casi réplica de los scores que intentan hacer verdaderas réplicas de los scores de la época de los 80, con los colores de Rodmas, con los colores que utilizaba David Sutton o tal, y en fin, básicamente para la vista, digamos que lógicamente son dos cosas totalmente distintas y en fin, la velocidad que pasan por curva hoy los coches actuales es impresionante. La tecnología evidentemente marca las diferencias y estamos hablando de mi primer rally de Portugal de hace 41 años al actual. Eso sí, son muchos años. Tantos años estuviste yendo a los rallies, si tuvieras que quedarte con un coche y un piloto determinado, ¿cuál sería? Pues un poco difícil, pero digamos que en la retina a mí me sigue permaneciendo esa imagen del score de Vatanen o del Talbot Lotus de Toivonen, o sea, tanto piloto como coche. Esos son realmente, independientemente bueno, Blomqvist con el Audi me sorprendió muchísimo también, muchísimo los primeros, porque decíamos, claro, esto es tracción total, se acabó el espectáculo, pero sin embargo Blomqvist era una manera peculiar de llevar el Audi. Son quizá los 3 así que tengo en mente más espectaculares. La misma pregunta, pasada a la Fórmula 1, ¿qué sería? Pues la misma, hombre, no tuve la oportunidad de ver a Gilles Villeneuve, porque el año que corría, que fui al Gran Premio de Fórmula 1 España, fue cuando fue la guerra de la FISA con la FOCA y en fin, varios equipos se retiraron, entre ellos Ferrari. No tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, las imágenes y lo que había visto por tele, la manera más espectacular de conducir un Fórmula 1, pues quizás sea, que yo recuerde, pues eso, lo de Gilles Villeneuve. Y porque después ya lo demás, pues no sé, gente mucho más fina, más Alonso, pues claro, lógicamente en otra época, con mucho ímpetu, Schumacher igual, y bueno, tuve la oportunidad de ver a Ayrton Senna por primera vez en el Gran Premio de Portugal de 1984, que era cuando se estrenaba en la Fórmula 1. Y bueno, digamos que también fue un espectáculo. Eso ya es un mito que quedó ahí, tanto Villeneuve como Ayrton Senna, y yo creo que son los que quedarán para toda la vida en la mente de los aficionados. En un rally, ¿cómo se puede complicar una buena foto con lluvia o piedras, por ejemplo? Hombre, realmente mucho más peligroso las piedras, es imprevisible y depende de la zona donde te coloques, siempre puede ser un pelín arriesgado. Intentas darte la vuelta y proteger, casi siempre piensas más en el equipo que digamos que en tu propia integridad física. Pero la lluvia, como en muchos deportes, que también hago fútbol, es incómoda, en fin, te preocupa mucho el equipo porque es un enemigo grande y te puede bloquear o te puede estropear la cámara, pero bueno, las mejores fotos evidentemente para mí siempre fueron en las condiciones más difíciles los mejores resultados, eso es evidente, a mí siempre más que el a pleno sol, que es más cómodo, es más fácil. Digamos que con lluvia, en condiciones duras a veces, pues se consiguen fotos realmente muy buenas. ¿Te gustan más los rallies de asfalto o de tierra? O en los rallies mixtos como el Portugal,
¿Te gustaba más ir al asfalto o ir a la tierra? Siempre me gustó más la tierra, es más espectacular, siempre me gustó mucho más. Es un coche, aparte casi lo valoran más, ver el coche, un coche a la pastilla que va por una pista forestal, dices tú, esto es increíble cómo pueden llevar un coche en estas condiciones, a esta velocidad, repito, sobre todo volviéndome un poquito a la época de los 80, cuando llevar aquellos hierros, como le suelen llamar a algunos aficionados, pues en fin, y los tramos mucho más difíciles, pues se le da mucho más mérito que asfalto. Asfalto, en fin, es bonito, pero yo sigo pensando que para fotografía, particularmente, la tierra es más espectacular. Bueno, ya para ir acabando, ¿cuál fue la etapa como fotógrafo en la que más presente estuviste como profesional, vamos? Pues en la década de los 80. La década de los 80 fue la que, digamos, que estuve en más rallies. Quizás esa fue la época que yo realmente tengo más archivo, de esa época, de los años 80. Bueno, Tono, muchas gracias por esta entrevista y estos magníficos relatos. Y bueno, recordar a la gente que esté viendo el vídeo, que deje un buen like, se suscriben y activan la campanita. Pues muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por darme la oportunidad de recordar esas épocas tan bonitas, tan hermosas y en fin, que se pueda transmitir a todos los aficionados, que gracias a las redes sociales pues llega a todo el mundo.